han escuchado de la mujer que estaba delicada de salud y tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada? ¿Cuántos han escuchado? Muy bien, esa es la sección que vamos a estudiar. Espero, hay mucho que quiero resaltar en esta parte. Espero que terminemos en esta porción de la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y esta historia sigue hasta el versículo 34, pero leemos hasta esa sección en este momento. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti por los méritos de Jesús y solo por los méritos de Jesús, pidiendo que ilumines nuestro entendimiento aquí en esta sección de la palabra de Dios y ayúdanos a entender lo que está sucediendo en la historia de este encuentro entre una dama y tu hijo, y luego de entenderlo, poder aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús pido, amén. ¿En alguna ocasión en su vida ha estado desesperado? Pero desesperado. Desesperado, pero bien desesperado. Y no había salida, no sabía cómo hacerlo. ¿Y cómo puedo salir y solucionar la necesidad, el problema, el conflicto, o dos de esos tres, o los tres a la vez? Puede ser economía, familia, salud, lo que sea, pero ¿cómo voy a salir de este problema? Y con cada día que se marchaba, se empeoraba. Esa es la situación de una persona que buscaba a Jesús, pero no, su situación se empeoraba no día por día, solo días, semanas, meses, sino 12 años. Por 12 años su salud se iba empeorando junto con su economía y otros factores en su vida. Y eso es lo que vamos a estudiar, cómo ella recibió la ayuda que ella necesitaba y de quién lo recibió. Era nuestro Salvador, el Señor Jesús. Cuando usted está en sus peores momentos y no hay salida, busque a Jesús. Comenzamos. Lo que encontramos aquí en Marcos capítulo 5 también se encuentra en Mateo 9 y Lucas 8. Pero por acelerar el estudio, porque tenemos varios textos que tenemos que ver, vamos a quedarnos solo en Marcos 5 para facilitar el estudio. Recuerden cuando hemos visto anteriormente en este mismo capítulo, y también en Mateo y también en Lucas, que Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y se encontró con dos demonios y él
les sanó a los dos endemoniados. ¿Recuerdan en ese estudio? Ahora, después de eso, ¿qué hizo el Señor Jesús? Y en ese encuentro que vemos a él y el endemoniado, él le dejó a él con la instrucción: tú vas a por toda Decápolis y cuentas cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti, y eso es lo que él hizo. Y después Jesús sube la barca, él con sus 12 y los dos demoniados quedan en Decápolis predicando lo que Dios había hecho por él, por ellos. Y después Jesús sube, ¿y a dónde va? A Capernaum. A esta altura él ha movido su casa y él vive en Capernaum. Ese es su centro de operaciones. Él con su madre y sus hermanos y los discípulos que andaban con él, él sale de Capernaum, que está al norte, la parte norteña, junto con el mar de Galilea. Ahora, lo que vemos es, ¿pueden leer eso? Okay. Lo que viene es, cuando él baja de la barca, su intención es caminar a su casa y descansar, porque ha pasado la noche anterior en una tempestad. Cuando llegó a los Gadarenos, ahí todo el tiempo con 2 endemoniados, y luego va a regresar, y cuando llegue en la mañana, llega en la noche van, y cuando llegan a la orilla de Capernaum, ¿qué es lo que sucedió? Una multitud viene a escuchar al Señor Jesús. Es que, vaya, ¿cómo me puedo desprenderme de ustedes? Me siguen por todo el camino. Entonces, en camino, y cuando él ya bajó la barca, ahí están, ya les predicó. En plena prédica, viene uno que se mete entre la multitud, desesperado, se postra ante el Señor Jesús. Él se llama Jairo y es el jefe de la sinagoga ahí, y él le ruega: por favor, mi hija está agonizando. Mi hija tiene 12 años, quiero que vayas conmigo a mi casa, porque está a punto de morir. Ya, muy bien. Mira. ¿Sabe qué? Terminamos la enseñanza. Gracias, voy a ir con Jairo a su casa. Despide a la gente, pero le siguen la gente. Aunque les despide, no se van y les siguen. Y él va con Jairo, en marcha a la casa de Jairo, y boom, es cuando otra interrupción, y eso es que una mujer vino por detrás y tocó su manto. Ahora, esta mujer no es la única persona quien fue sanada por tocar a Jesús. O tocar su manto. Busquen en Marcos capítulo 3, versículo 10. Marcos 3, 10. Leo aquí: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Busquen en Marcos 6, 56. Y donde quería que entraba, en aldeas, ciudades o campos, por donde iba, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Alineaban las calles por ambos lados con enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. La mujer, ese es en Marcos 6, ese es después. Y el otro en Marcos 3 es antes. Solo para mostrar, ella no es la única que tocó el borde de su manto para ser sanada. Pero ella había escuchado que al tocar el borde de su manto puede ser sanada la persona enferma. Ahora quiero que noten las interrupciones. Primero es cuando él llega a la orilla. Y ahí viene la multitud. Vaya, ya no voy a tener mucho descanso hoy.
Y luego viene Jairo a rogarle, por favor, interrumpe su enseñanza, puede ir a mi casa. Y luego, yendo a su casa, la mujer toca su manto. Y luego de eso, él habla con la mujer, que cuando uno de la casa de Jairo informó que la hija de Jairo murió. En otras palabras, es una interrupción tras otra, tras otra, tras otra. 4 enseguida. Jesús fue interrumpida en todas sus actividades. Hasta muchas veces no tenía tiempo él y sus discípulos para comer. La condición de la mujer, para poder comprender todo lo que está sucediendo en la vida de esta mujer, es necesario entender lo que la Biblia dice en la ley de Moisés, porque ella vive en el tiempo de Jesús bajo la ley de Moisés. Ella es judía, Jesús es judío. Ahora, leemos aquí en el versículo, Marcos capítulo 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces, aquí tenemos una indicación de la enfermedad que esta mujer tenía. Y su enfermedad es particular solo a mujeres, flujo de sangre. Ahora busquen en sus Biblias, y no leo todo el texto, pero solo una cierta parte en Levítico capítulo 15, lo que la ley de Moisés decía cuando una dama tenía la costumbre de mujer, que es por 7 días, una semana de cada mes. Y cuando eso sucedía, lo que ella fue considerada en la ley de Moisés, la palabra es inmunda. Inmunda no quiere decir pecaminosa, sucia moralmente, no. Simplemente inapropiada para acercarse, ¿cómo puedo decir? Ceremonialmente es la palabra. Ceremonialmente no es considerada limpia, no moralmente, ceremonialmente. Ahora tomo la lectura seleccionando aquí en la forma más prudente que pueda. Levítico capítulo 15, creo que versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, ¿okay? Ahora va a describir, y ella va a ser inmunda, y cualquiera que le tocara será inmundo hasta la noche. Ahora, sigo en el versículo 20. Y todo sobre que ella se acostare mientras estuviere separado será inmundo. 21. Y cualquiera que tocare su cama también tiene que lavarse y será inmundo hasta la noche. 22. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado. 23. Y lo que estuviere sobre la cama, sobre la silla, será inmundo si toca eso. 24. Si alguno durmiera con ella, inmundo. 25. Y si la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre, ese es el caso de ella, por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, de los 7 días, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama sobre que durmiera, inmundo. 27. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Suficiente ahí para decirle la situación de ella. Ahora, lo que quiero que noten es, en este caso de ella, tiene este flujo de sangre fuera de lo común. No para, es imparable. ¿Y cuánto tiempo ha durado? 12 años. Por 12 años. Ahora, una persona que padece y tiene una hemorragia y pierde sangre,
todos los días por 12 años, ¿cómo va a estar su salud, su energía? Ella está bien debilitada, es anémica, frágil. Al ver a su cuerpo, uno podría verle como pálida, muy debilitada. Eso es físicamente, pero también económicamente. Seguimos leyendo en Marcos capítulo 5, volvemos ahí a ese texto para ver su situación en Marcos capítulo 5. Lucas es médico, era médico y él también añade algunos detalles, pero en Lucas capítulo 5 dice así: pero una mujer que hacía, versículo 25, 26 leo, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Con cada médico le cobra. Cuando va al médico, ¿cuál es la primera pregunta va a preguntar y qué es la primera información que el médico va a decir? La consulta es tanto. Esa es la primera cosa. Eso es lo que le interesa. Y ella va a ir al médico y la consulta es tanto. Ahora, supongamos que ella fue, y la Biblia dice aquí que ella fue de médico en médico y había gastado todo lo que tenía y nada le aprovechaba. Supongamos que ella iba a un ginecólogo una vez por mes, por 4 meses. Después cambia. Eso es 3 médicos por año. Multiplica 3 médicos por año por 12 años. Tenemos, ¿cuánto? 36 médicos. Es decir, ha visto a todos los médicos en toda la zona. Y nada le ayudaba. Y ella, este cuadro, no tengo, pero bueno, este cuadro lo voy a vender. Y este perfume lo voy a vender. Mis joyas, ya vende, ya su casa no tiene nada en su casa. Y vende y vende el otro, y ahora ya duerme en un petate. Ha vendido todo lo que tenía y se iba peor. Económicamente, yo puedo vender esta prenda, este vestir, es bonito, me da pena. Mi abuela me dio, pero necesito la plata para ver al médico. Y así su situación sin recursos, pero socialmente aislada. Ya hemos visto en el libro de Levítico, ella no puede mezclarse entre la gente, no puede ir al mercado y tener el problema de poder, ¿qué es la palabra? Tocar o rozar con alguien y le hace inmundo ceremonialmente. Es decir, depende de ella de cuidarse de esto. Entonces, socialmente no puede ir a un cumpleaños, no puede ir a una actividad social. Está aislada de una vida alegre y social. El 4 es emocionalmente destrozada. Ya está gastada económicamente, pero está gastada emocionalmente. Le ha afectado tanto su sentimiento de batallando esto, y en sus sentimientos, ella sabe que así no se va a casar. Nunca se va a casar. Su padre no le va a dar en matrimonio a un joven, nunca va a tener hijos, nunca va a abrazar a un hijo, no va a tener hogar. Ha perdido toda esperanza de eso. Y por último, espiritualmente no puede ir al templo. No puede ir para dar su ofrenda, no puede ir para adorar al Señor en las fiestas de los judíos. Toda su vida es una mujer desesperada. Ahora,
la pregunta que tengo es, ¿cuáles son algunas similitudes entre un leproso y esta mujer? El leproso también era considerado inmundo. Entonces, número uno, ambos son, según la ley, inmundos. También ambos debían mantener separación de otros para no hacer inmundo a otros. Si uno toca a un leproso, ya es inmundo. Tiene que seguir un procedimiento para considerarse de nuevo ceremonialmente limpio. Pero, ¿cuáles son unas diferencias entre un leproso y una mujer? La condición del leproso es contagiosa, pero la situación de ella no. Si tú tocas a ella por casualidad, no te va a dar alguna enfermedad, como la lepra hubiera podido ser. Eso es diferente. Otra diferencia es, la condición del leproso fue generalmente visible. Tú ves a un leproso, ya sabes que tiene lepra, por las heridas abiertas y manchas en su brazo, su pierna, sus pies, en su cara, en su cabello, era visible. La condición de ella no era visible. No se podía discernir a la vista, golpe de vista. El leproso tenía que gritar públicamente y anunciar que era inmundo. No voy a las escrituras porque no tengo tiempo, pero él tenía que decir, inmundo, inmundo, no te acerques. Cuando una persona pasaba por ahí para acercar, tal vez no se dio cuenta. Y él tenía la responsabilidad de gritar, inmundo, no te acerques. Pero en esta condición con la mujer, ella tenía que mantener la separación en privado. Ella no va a gritar, inmunda, inmunda, no te acerques. Sino ella, sabiendo que es inmunda, tiene la responsabilidad de calladamente distanciarse de la persona que se acercaba. Era algo que ella, en el caso de ella, que no paraba, ella lo sufría en silencio. Nadie más sabía, excepto seguramente en conversaciones entre damas van a decir, ¿y por qué? Vamos a poner, ¿por qué Elizabeth no sale? Es por esta razón. Ya. Pero sufría en silencio, aislada de todos. No había alguien en su familia que podía ir y hablar con Jesús por ella. Jairo lo hizo. Jairo fue a Jesús y decía, ven a mi casa, por favor, lo rogaba, postrado ante Jesús por su hija de 12 años. Está agonizando, te necesito, por favor, está a punto de morir. Ok, Jairo, voy. ¿Dónde está la familia de ella? ¿No tiene padre? ¿No tiene tío? ¿No tiene un hermano? ¿Un abuelo? Alguien que puede ir a Jesús y llamarle aparte, quiero que tú vayas a la casa de mi hija, a mi casa, porque su situación es delicada, está muy delicada. Después en camino yo te explico más. Por favor, es urgente. Nadie. No tenían interés. Me es difícil pensar que no tenía familiar. Nadie creía que Jesús podía en su familia sanarla, pero ella sí cree. No tenía esa ayuda, pero ella se fue a ver a Jesús. Entonces, el borde del manto de Jesús es lo que ella quiere tocar. ¿Okay? Vamos a buscar en la palabra de Dios para entender. Busquen en Números capítulo 15. Números 5. Y ella dice, necesito tocar el borde de su manto. Números
no tengo que abrazarle, eso sería inapropiado. No tenía que agarrar su brazo, estrechar la mano, sino tocar, no su cuerpo, el borde de su manto. Números capítulo 15, 38. Leo. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veas os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos en orden, etc. Entonces, en sus vestidos, los judíos debían tener un borde, y en ese borde una franja ahí de azul. Y los hijos van a preguntar, mamá, ¿podemos hacer esta túnica con un borde rojo o rosada? Eso sería lindo. No, hija, tiene que ser azul. ¿Por qué azul, mamá? Eso es para hacernos recordar de la ley de Dios. Era una manera de enseñar a los hijos y hacer a todos recordar de la ley a la plena vista, cada uno con su túnica con borde azul. Entonces, un cordón de azul en la franja de los vestidos, como tenemos aquí, servirá para que cuando lo veía, lo hacía recordar de la palabra de Dios. Pero ahora buscamos otro versículo, Deuteronomio 22. En Deuteronomio 22, no voy a terminar este estudio esta noche, ya me va casi terminando mi tiempo. Deuteronomio 22, versículo 12, que dice así la palabra del Señor: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que cubres. Entonces, en la túnica que uno tenía, 4 flecos en las puntas de su manto. Y cada fleco es una distancia que se colgaba del vestido. ¿Okay? Ahora, recuerden que Jesús decía, vosotros los fariseos les gustaba tener flecos largos, porque soy muy espiritual. ¿Okay? Entonces, él se refería a los 4 flecos que tendía de su ropa. Ahora, el toque de su borde de su manto, lo que ella va a tocar es esta parte. Ella va a tocar el borde, no va a tocar el fleco. Y ese borde es azul, y es eso que ella busca. Ahora, normalmente, cuando uno piensa que ella va a tocar el borde de su manto, piensa que está ahí abajo tratando de tocarlo. Esa es una idea muy gentil. No es correcta. Ahora noten en estas vistas acá. ¿Dónde está la mujer? Ahí está en el piso gateando para tocar el borde de su manto. Ahora esa es otra, y les voy a mostrar varias aquí, de ilustraciones de tocar el borde de su manto. Esta está un poco mejor porque tiene fleco y tiene borde azul. ¿Okay? Pero lo que es difícil ilustrarlo porque, miren lo que dice, vamos a volver a Marcos capítulo 5. Recuerden, ella es enferma y inmunda ceremonialmente, no pecadora en el sentido que está pecando, pero tiene la orden de no tocar a otros y no dejar a otros tocar. Y Jesús está bien abrumado por gente. ¿Cómo vas a llegar a Jesús para tocar el borde de su manto sin hacer a otro inmundo? Eso está delicado. Ese es un problemón.
Pero ella va a ir a Jesús en medio de la multitud y Jesús está bien apretado por cada lado. Y cuando él siente que poder salir de él, se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Ahora, ese es en versículo 34. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Tengo que terminar aquí porque mi tiempo se acabó. Lo vamos a terminar el otro domingo. Pero déjame terminar con 5 minutos, ¿sí? Ahora, cuando él voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Creo que en Lucas va a decir, y Pedro le dijo, Señor, ¿no ves la multitud? Estamos haciendo lo mejor para que no te toquen. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, ellos funcionaban como guardaespaldas. Y Pedro estaba diciendo al Señor, Señor, no seas tan especial, estamos haciendo lo mejor posible. Por favor, que alguien le toca, vaya, es imposible. Y él dice, no. No me refiero a eso. No estoy incómodo porque alguien me topaba, sino poder ha salido de mí. Y salvó a esta mujer. Sanó a esta mujer. Nadie en su familia, evidentemente, creía. Ella sí. Ahora, en vez de tocarlo el otro domingo, menciono esto. ¿Pecó ella? Por la ley de Moisés, no debía dejar a otro. Era imposible. Por esto estas vistas no son correctas. Porque esa es una multitud alrededor de Jesús. Y están caminando hacia ¿dónde? La casa de Jairo. Y si ella está ahí como en esas vistas, ahí en el suelo, van a decir, oye mujer, ¿qué haces allá? Párate, por favor. Te van a pisotear, te van a pisar. Párate, ¿qué haces allá? Ella no está en el suelo. Y ella quiere tocar el borde de Jesús disimuladamente, sin ser descubierta. Y va a pasar, va a llegar ahí y va a tocar su manto y luego va a querer regresar y evaporarse. Pero Jesús no le dejó desaparecer. De inmediato reaccionó. Alguien me ha tocado. Por favor, Señor, no seas especial. No me refiero a eso. Pero ella, y yo estoy interpretando mi Biblia, y si usted discrepa con esto, puede ser, está bien. Pero a mi criterio, siendo inmunda, sabiendo que va a tocar personas, imposible no tocar, y va a tocar a Jesús, ¿pecó? En mi manera de interpretar, esa es mi opinión, creo que no. ¿Por qué? Porque tenía mucha fe y cree que va a ser sanada. Y al ser sanada, ya no ha contaminado a nadie. Y quiero que noten esto, cuando ella toca el borde de Jesús, no contamina a Jesús, sino ella es sanada. Es igual que leproso. Cuando el leproso toca a Jesús, no le da lepra a Jesús, da sanidad al leproso. Cuando el pecador viene a Jesús, no ensucia a Jesús, sana al pecador. Es lo que quiero, eso es a donde quiero llegar. Tú tienes mucha necesidad, mucho problema, has fallado al Señor,
cobras ánimo. Toca a Jesús, ven a Jesús, Él te ayudará. Tú no vas a bajar a Jesús, no vas a afectar a Jesús, Él va a afectar a ti, va a sanar a ti. Ningún pecador en este mundo, ninguna persona en necesidad va a hacer a Jesús pobre o manchado o contaminado. Su poder es más allá de la necesidad de nosotros. No le afecto a Él, Él me limpia a mí. Amén. Ahora termino. Aplicación. Desesperado. No tiene solución. No hay salida. Pasa tiempo y se empeora. Y ruego y no se presenta solución. Ven a Jesús. Nadie como Jesús. Lo que yo quiero que captes es, tú tienes un Salvador que es todo lo que necesitas. Él te puede ayudar. Vienes y tocas un simple tocar de su manto. Ahora no puedes tocar su manto porque no está aquí. Pero no es en sí el toque del manto que le sanó. Es su fe. Su fe en Jesús. Porque eso es lo que Jesús le va a decir al final. Tu fe te ha salvado. Él no dijo, mi manto te salvó. Mi manto es único. No. Tocaste el borde. Eso es el secreto. No. Pero ahí pierden muchos. Se pierden. Ese manto. No. Es fe sencilla en el Señor Jesús que ayudó a esta mujer con una lista de necesidades, desde social, sentimental, económica, espiritual, física, en todo. Oh, anda Jesús. Muchos me vienen y me hablan y me dicen, pastor, ayúdame en esto. Le escucho, le atiendo, pero ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, anda a Jesús. Eso es lo que voy a decir, básicamente. Pero más otras cosas también. No es tan sencillo. Y doy consejos y orientaciones. Pero más que ir a su pastor, es ir a quién. ¿Me pueden decir? Amén. Entendieron. Gracias.